Los grandes descubrimientos submarinos. Desde el principio, las fuerzas de la naturaleza han formado y reformado nuestro mundo. Contra semejantes fuerzas el hombre no podía resistirse. En el mundo clásico griego y romano abundan las historias que nos hablan de pueblos antiguos que fueron sepultados bajo las aguas. Como en la leyenda de la Atlántida, donde toda una civilización fue devorada por el mar. La ciudad bajo el mar. Una de las más grandes ciudades sumergidas en el mar se encuentra del otro lado del Atlántico, en el continente americano. De Jamaica salían los piratas hacia el mar en busca de los galeones españoles que regresaban a Europa cargados con oro y riquezas. Jamaica fue descubierta por Colón en 1494. Después sería arrebatada a los españoles por los ingleses. Se construyó un pequeño fuerte de enorme importancia estratégica a mediados del siglo XVII. Este lugar tenía la forma de una ciudad fortificada. Su fama era pésima. 40 años después de su fundación, Port Royal era conocida como la Sodoma y Gomorra del Nuevo Mundo, y su población como la más depravada de la tierra. Ninguna nave enemiga se atrevía a desafiar sus cañones. En todo el Caribe eran respetadas sus fortificaciones. Bajo la capitanía del feroz pirata Morgan, Port Royal se convirtió en una próspera y hermosa ciudad. El comercio y la venta de esclavos eran la base de su riqueza. En la actualidad, muchos pobladores de Port Royal siguen sintiéndose apasionadamente orgullosos de sus apellidos ingleses y escoceses. McTavish, Brown, Wilson, etc. Ellos se consideran diferentes al resto de los jamaiquinos. Pero ahora, tanto como entonces, los habitantes de Jamaica viven amenazados por el terror. Los huracanes arrasan la tierra y lanzan con furia a los barcos contra los arrecifes, donde todavía hoy muchos reposan. Pero hay algo más. Jamaica se encuentra situada en el extremo sur de la falla de San Andrés. Así que en cualquier momento pueden atacarla fuertes temblores. En los primeros días de junio de 1692, la temperatura se elevó enormemente.
No soplaba el viento. El mar estaba tranquilo. La gente se sentía triste y cansada. De pronto, el cielo se puso rojo y comenzó a oscurecer. El 7 de junio, unos minutos antes del mediodía, los habitantes de Port Royal escucharon un ruido tremendo y sintieron una violenta sacudida. Era un terremoto de proporciones devastadoras. Un testigo lo describió así: empezaron a derrumbarse varias casas junto con la iglesia y la torre. La tierra se abrió en varios lugares y se tragó a muchas personas. Calles enteras se hundieron bajo el agua, llevando consigo a hombres, mujeres y niños. Se oían llantos y gritos. Nada, en mi opinión, puede ser más terrible a la vista del hombre. Había 2000 construcciones en Port Royal antes del temblor y la mitad fue destruida. Lo más importante de la ciudad, centro del comercio y de empresas navieras, estaba junto al puerto. La calle Thames, alta, y la vía de pescadores, la mayoría de estas calles se hundió todo en el mar. Hubo una violenta y rápida sacudida que hizo que la arena se volviera lodo. Así que se veían casas en la superficie que se sacudían ligeramente, probablemente solo una fracción de segundo o un minuto, y luego se hundían sin más ni más dentro de esa especie de líquido. Había como 8000 habitantes, unos 3000 eran africanos, 3000 de razas europeas y 2000 de un mestizaje extraño. Casi 3000 de esas personas, 3000 jamaiquinos, murieron instantáneamente. Otros 2000 murieron de enfermedades tiempo después. Se pudieron ver cerca de la orilla edificios que sobresalían del agua apenas semisumergidos y también paredes derruidas, muchos escombros flotando y además mucha gente en pequeñas embarcaciones recuperando los barcos apenas horas después del terremoto. Había gente buceando entre los restos de las casas de otra gente, recogiendo lo que podían. El terremoto y la ola sísmica que creó fueron catastróficos. Dos tercios de la ciudad, 6 hectáreas, se hundieron bajo el mar. En la cima de su notoriedad, Port Royal quedó desgajada y congelada en el tiempo. Sus calles y edificios cubiertos por el agua permanecieron imperturbables hasta hace algunos años. Actualmente, el arqueólogo tejano Dr. Donny Hamilton realiza trabajos con un grupo de estudiantes. Están excavando en una casa de una de las más importantes ciudades sumergidas del mundo. En los últimos años hemos estado excavando en una casa o en un edificio grande construido de ladrillo localizado en Lime Street. Sí, está en Lime Street, frente a las calles de Queen y High. Esta zona de Port Royal era la más populosa en la parte elegante de Port Royal. La casa se encuentra a unos 65 metros de la línea actual de la playa, sumergida en aproximadamente 3 o 4 metros de agua. Y aquí, en este otro mapa, hemos trazado la planta del piso. Dejaremos esto aquí. Actualmente hemos excavado en 5 cuartos de los 6 que forman esta estructura. Por el tamaño de las paredes exteriores y las paredes interiores, parece ser que los 3 cuartos del frente eran tiendas, probablemente de un solo piso, mientras que los 2 cuartos de atrás eran probablemente bodegas, almacenes y tal vez vivía alguien en el segundo piso. Y por la distribución de artículos, cada uno de ellos servía para diferentes funciones.
Así que si vemos esto, nos damos una idea de cuál era la función de cada uno de los cuartos. En el cuarto número 4, verán que es un recinto cuadrado en perfecto estado. En el cuarto 4 encontramos cerca de 60 botellas de licor. La mayoría de las botellas estaban tapadas todavía con un alambre de latón cubriendo el tapón y algunas de ellas todavía contenían un líquido, pero al analizarlo vimos que era solo agua de mar, ya no había licor. Por todo lo que encontramos en el cuarto se puede deducir que era una taberna. Usualmente encontramos algo porque las paredes cayeron sobre el piso. La razón de que encontramos tantas cosas en ese cuarto es que esta pared se derrumbó en esta dirección y todo quedó sellado entre el piso de ladrillo y la pared. Así que encontramos todo entre el piso y la pared. En 1692, cuando exploraron el lugar, no pudieron buscar bajo las paredes, así que siempre que encontramos una pared caída, hallamos bastantes objetos. La expedición es patrocinada por 3 organizaciones: el Instituto Americano de Arqueología Náutica, la Universidad A&M de Texas y el Fideicomiso Nacional Jamaiquino. Cada año llegan 16 estudiantes que trabajan en 4 grupos para recibir capacitación en la investigación submarina. En 11 semanas deben ser integrados como un equipo eficiente. Hasta que eso suceda, cuando hayan encontrado la pared derrumbada, llegarán hasta la cara vertical y entonces deberán empezar a trabajar en los escombros. Y eso pasará en poco tiempo. El objetivo principal para esta temporada es excavar el 6º y último cuarto. Con esto, habrá terminado la primera investigación de una casa de la ciudad. Gracias a la pared derrumbada sobre el piso, hay muchas esperanzas de que, atrapados abajo, se encuentren los restos de los objetos que había en el cuarto en ese día de junio de 1692. Para mí el sitio tiene tal vez mayor potencial que cualquier otro sitio del siglo XVII en el mundo. Es un sitio único para la investigación. La arqueología es fascinante por el material que se encuentra. Nos plantea problemas arqueológicos muy interesantes. Pero este es un trabajo sumamente minucioso. Y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de lo complejo que es el simple hecho de trabajar en este ambiente donde la visibilidad es muy mala. Ocasionalmente se puede ver a 3 o 4 metros, pero en promedio no se puede ver más allá de 1 metro o 1,5 metros. Algunos estudiantes me dicen: Donny, la primera semana que estuvimos aquí nos sentíamos perdidos, pero ahora sí podemos seguir con el cuarto 6. Y Marco, por ejemplo, que ya tiene alguna experiencia en tierra, me dijo: bueno, Donny, ¿cómo esperas que haga arqueología aquí abajo si no puedo ver mi mano frente a la cara? Y es que tratar solamente de mantener un control estratigráfico, la triangulación de los artículos, requiere de un periodo de ajuste para que los buzos sepan siquiera dónde queda el norte, en qué cuarto están y, bueno, girar 20 grados o algo así y luego regresar al lugar donde se encontraban antes. No es solo el buceo. De hecho, el buceo viene a ser en realidad lo menos importante de lo que hacemos, porque pasamos menos tiempo buceando que en otras cosas. Aunque nos pasamos en el agua más de 3 horas diarias. Pero dedicamos más de 3 horas diarias a escribir notas, tomar fotografías y a la documentación y conservación. Así que trabajamos más de 12 horas al día. Perforamos con cincel en algunos de los bordes de la pieza. Luego romperemos aquí y nos abriremos paso hacia la parte que está acá. La conservación es un trabajo interminable. Se investigan los objetos metálicos, de los que son retiradas las incrustaciones marinas, utilizando un taladro de dentista. Algunos de los objetos más interesantes son vajillas de peltre del siglo XVII, jarras, copas y platos que tienen marcas y nombres. James Kelk de Londres, John Luke de Winchester o Simon Benning de Canterbury. Otras piezas vienen del lejano oriente, la India, África u otros lugares de Europa. Este fue un lugar extraordinario. Aquí se enriquecían rápidamente los marinos, traficantes y apostadores.
Se hacían y se perdían fortunas de la noche a la mañana. Era una versión en pequeño de Londres o Ámsterdam de aquella época. Port Royal era defendido por 4 fuertes. Solo uno de ellos sobrevivió intacto al terremoto. Pero hoy, desde las almenas, solo se ve un basurero donde la tierra fue levantada. Las murallas del fuerte Charles han quedado a 200 metros del mar. Después se levantaron murallas en la época victoriana para defender una base de la Marina Real. Fueron abandonadas en 1905 y hoy muestran los vestigios de fuertes temblores. En 1965, el gobierno de Jamaica invitó al norteamericano Robert Marks para realizar una operación de salvamento frente a la costa de Port Royal. Se pretendía construir un muelle a través de la ciudad hundida. Pero si Marks consideraba que los daños que causaría serían graves, se suspendería el proyecto. Marks contaba con poco tiempo y dinero, así que sus técnicas fueron inadecuadas. Extrajo del sedimento objetos con un elevador de aire y no se hicieron mapas ni proyectos. Pero demostró que bajo la superficie había una gran riqueza y el muelle no fue construido. En 1968, el inglés Philip Mays hizo extensas excavaciones en tierra. Debido a que el manto acuífero de Port Royal está casi en la superficie, usó bombas para drenar y encontró calles y cimientos originales. Mays creó un laboratorio de conservación y un museo en el viejo hospital naval. Durante los 60 y los 70, se recuperó tanto material de la época que mucho de lo encontrado fue abandonado o se quedó sin registrar, pudriéndose en tanques. Se recuperó una enorme cantidad de artículos, pero no se le dio la conservación adecuada durante muchos años. Por ejemplo, en este depósito hay una gran variedad de objetos que data de principios de siglo a 1692 y aún de antes del terremoto. Esto fue recuperado de varias excavaciones arqueológicas y vino a dar aquí. A algunos se les han quitado las incrustaciones, pero vean estas 3 cabezas de hacha que no tienen ningún número de identificación porque no sabemos de dónde vendrían. Así que tienen tanta importancia arqueológica en ese estado como si fuéramos a Kingston y compráramos un hacha parecida a estas. Es por ello que no tienen ningún valor arqueológico. No tenemos ni la menor idea de dónde vinieron ni nada que nos lo pueda indicar. Al igual que esos descuidados artículos, en los terrenos del hospital hay mucho equipo abandonado, como estas bombas, que no se usarán nunca más. Estamos empezando a deslindar esta zona del cuarto 6, desde aquí hasta el norte de las rejillas que hemos fijado. Y para empezar encontramos una gran cantidad de botellas. Localizamos 7 botellas en forma de cebolla desparramadas por el cuarto y hemos encontrado varios tubos, balas de plomo y también bastante cerámica. Según parece, vamos a encontrar muchas botellas en este lugar, en el extremo norte del cuarto 6. Esta pared exterior de aquí cayó en esta dirección. El año pasado llegamos hasta la orilla de la pared y el equipo que se encuentra abajo está empezando a levantarla y hasta ahora van por aquí. Esto es todo lo que han descubierto de esa pared caída. El coral allí es sumamente grueso. En algunos lugares tiene 30 centímetros de espesor, así que vamos desprendiendo también el coral. La primera capa de sedimento y pasto ya está retirada. Pero ahora tenemos que desprender todo el coral para llegar al ladrillo y los escombros y luego trataremos de quitar esa capa del piso. Yo creo que debe haber muchos objetos entre el piso y la pared.
Las capas de sedimento y coral de 30 centímetros de espesor son retiradas con una draga. Así los buzos llegarán al piso. Las bombas hacen pasar agua por el tubo para ir retirando la basura del sitio. Este es el principal aparato de excavación que tienen. En la superficie se vigila continuamente y se reparan los pequeños motores que proporcionan el aire a los buzos. Si estos llegaran a parar, retrasarían seriamente todo el proyecto. Las bombas dejaron de trabajar, así que no podemos seguir. Esto nos ha dado muchos problemas. Veremos si podemos arreglar esta llave que tiene fugas. Siempre podíamos tener un motor en reserva y uno trabajando, pero ahora trabajamos con las partes de dos motores que combinamos. Tomamos las partes útiles de dos de ellos y armamos uno. Lo tuvimos trabajando 1 o 2 horas el día de ayer, pero trabajó hoy apenas 30 minutos. Es un problema. Siempre sabemos que algo se descompondrá, que fallará de una forma u otra. Yo pasé de la arqueología terrestre a la submarina, que es una arqueología muy diferente, y me he propuesto en muchas ocasiones volver a la arqueología terrestre, que es más simple. No se tienen estos problemas que son constantes. La arqueología submarina depende mucho de la maquinaria y el equipo, y aún en las mejores circunstancias es muy difícil mantener todas las cosas funcionando, y sobran los problemas en las aduanas, la burocracia, el transporte en avión. Es difícil traer las cosas, y si algo se descompone no se consigue. Tenemos que importarlo y tenemos que parar días enteros. La excavación terrestre no siempre depende de tener una cosa a la mano. Siempre hay una solución. Aquí, si una bomba no funciona o si una compresora se detiene, no se puede seguir el trabajo. He pensado en muchas ocasiones que la arqueología terrestre es más simple. Los problemas para acabar en un sitio como Port Royal son astronómicos. Y luego eso se complica con el hecho de que esta es una escuela de campo, donde se empieza con jóvenes estudiantes cada año. Cuando mucho tengo a 1 o 2 de ellos que trabajaron el año anterior. Y hay que mantener la continuidad y trabajar siempre con reclutas, tratando de hacer de ellos un equipo. Un proyecto como este depende siempre de la energía de su director, y si este empieza a agotarse, todo el proyecto empieza a desinflarse y es cansado con el tiempo. Con las bombas inactivas, Donnie se ve obligado a dirigir sus recursos a otra tarea. Si pudiera determinar el lugar exacto donde el fuerte James está hundido en la bahía, podría trazarse un mapa actualizado y exacto de la porción sumergida de la ciudad. Esto será diferente a nuestro trabajo normal porque podremos usar equipo de buceo Kirby Morgan con máscaras completas que tienen comunicación con la superficie. Además de esto, tendremos también comunicación entre los buzos. Esta zona en especial tiene de 6 a 109 metros de profundidad y existe un reborde que tal vez esté formado por las murallas mismas que se desprendieron del fuerte y fueron a quedar a un lado del fuerte. Esperamos principalmente encontrar paredes gruesas. El fuerte tenía forma hexagonal, así que buscamos las murallas más que ninguna otra cosa. Se corre un cabo de un punto conocido, siguiendo una ruta de brújula para realizar una búsqueda sistemática. ¿Cómo está la visibilidad allá abajo? Pues tengo cierta dificultad para escucharte. Hasta el momento no te oigo bien, no te oigo con suficiente claridad.
¿Puedes ver si Teresa está bajo la balsa? Pregúntale si quiere que termine de tender el cabo. Donnie, ¿quieres que Teresa termine de tender el cabo? No, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, Teresa. Ya lo sujetaré. Aquí en el fondo solo hay polvo. Donnie, ¿estás en contacto visual con Teresa? No, no la veo. Dile a Donnie que estoy al final de la línea A. Donnie, dice Teresa que está al final de la línea A. Está bien. Oh, esto es impresionante, ¿eh? Aquí el coral ha crecido mucho. Lo más frustrante también. para los buzos es la falta de visibilidad, las formas extrañas e irregulares y los macizos de coral. De pronto, abandonan la idea de encontrar paredes o edificios en pie y suspenden el buceo. Con cuidado, con cuidado. ¿Tienes alguna idea de qué es? Sí, es un faro de baliza. Hay bastantes macizos de coral interesantes, pero si quisiéramos investigar si ocultan paredes de ladrillo o algo parecido, habría que romperlos con un cincel. Sí, es cierto. Encontré un ladrillo, pero cuando lo levanté pude observar un hilo de pescador, así que es de tiempos recientes. Hay muchos relieves abajo que no parecen naturales y probablemente son edificios cubiertos de sedimentos en algunas estructuras de las que estamos hablando. Ha crecido el coral enormemente, pero definitivamente algo tenemos que hacer si queremos seguir aprendiendo. ¿Hay algún rastro del fuerte? Y a no ser que se encuentre bajo esos rebordes cortados, esos rebordes que bajan de pronto y que son casi verticales. Pero si fueran paredes de ladrillo o de piedra, pues habría que rebajar con cincel las incrustaciones marinas para poder verlo objetivamente y no llevábamos martillo para quitar las incrustaciones. Pero la búsqueda del fuerte va a continuar, ¿no es así? Sí, los dos siguientes buzos seguirán buscando y trabajarán en eso, en todas las salientes que encuentren, y vamos a rebajar la piedra de ese frente y a fuerza de cincel vamos a ir rebajando para ver si hay algunos ladrillos, pero en todo el tiempo que estuve abajo no vi para nada ladrillos o piedra cortada o algo semejante. Está muy desolada allá abajo, no hay mucho que ver. Estoy viendo algo aquí. Es algo de forma cilíndrica. Podría ser un cañón. Tal vez porque de un extremo al otro se va adelgazando, pero no sé qué puede hacer. Realmente no sé de qué se trata. Lo que creen que podría ser un cañón, podría ser también un torpedo perdido. Se transmite un mensaje urgente a los buzos. Esta resulta ser una vieja boya sin ningún valor. Los buzos, contentos por la ausencia de peligro, se conforman con llevar muestras de las paredes que acaba de encontrar Donnie. Bueno, estábamos buscando el fuerte James construido de ladrillo, pero no encontramos ladrillos en absoluto. Sin embargo, encontramos otras estructuras pesadas como de concreto. Así que resulta obvio que al construir fueron colocando el cemento en hileras que dejaban secar y luego iban colando otras más arriba y luego tendían otra capa de cemento, una especie de mortero a base de cemento, y así fueron levantando las paredes. Hemos encontrado algunas secciones que tienen 3 metros por lado, construidas completamente de este agregado muy fino de concreto, muy resistente. Y estoy seguro de que es el fuerte James. De hecho, localizamos un ángulo
un ángulo de 90 grados que podría ser, yo creo, una esquina del frente del fuerte. Y en realidad creo que hemos encontrado una torre que no es redonda, sino más bien es como un pentágono irregular. Una gran estructura que creo que no fue construida de ladrillo, sino que se hizo con el mismo agregado igual a este. Está llegando a Port Royal el transbordador de Kingston. A bordo viene Richard McClure, ávido lector de Dickens y Shakespeare. Su tarea será desentrañar los misterios que encierran las cajas de cartón de los anaqueles del museo. Richard inicia su misión revisando cada uno de los artículos con cariño paternal. Hacer un simple inventario de los hallazgos de las excavaciones anteriores le llevará varios años. Esto también pertenece a Marx. Son cucharas de peltre del siglo XVII. Son las únicas cucharas de peltre completas que se han recuperado del agua. Lo interesante es que nunca antes se habían encontrado en una excavación. Así que son todo un hallazgo. Aparte del peltre, hemos encontrado plata. Pero desgraciadamente no sabemos a quién pertenecieron estas cosas en realidad. Algunas tienen las iniciales del dueño. No sé si podrán ver esto. LSA. La S debe ser la inicial del apellido del esposo. La L es el nombre de bautizo. Y la A puede ser la inicial del nombre de bautizo de la esposa. Pero costará mucho trabajo tratar de averiguarlo. Solo tenemos las iniciales del dueño, así que será difícil saber de quién eran los objetos. Estoy haciendo un inventario muy detallado de todo lo que hay aquí. Creo que volveré a ver la luz del día dentro de unos 3 años. Esto es positivamente bello. Esta pequeña pieza es una de mis favoritas. Es una medida para líquidos. Vino del continente. Esta medida. Esta es una jarra magnífica. Fue recuperada por Link. Así es. A finales de los 50, en el 59. Por desgracia, le falta la tapa, pero es una hermosa pieza. Hay más cosas que quisiera mostrarles. Son 2. Hay que tener mucho cuidado. 2 jarras renanas de cerámica. Estas fueron recuperadas por Edwin Link en el 59, cuando estuvo excavando aquí. Sí. Esta es una linda pieza de cerámica con filetes de bronce. Y aquí tenemos otra, que es su hermana menor. Algún día estas piezas serán exhibidas cuando hayamos ampliado el espacio del museo. Yo espero que el museo atraiga más visitantes a Port Royal, lo que a su vez redundará en la vida de la ciudad.
Esta pieza, por desgracia, tendrá que hacerse de nuevo para mejorarse. Es de cerámica renana. Alguien quiso pegarla, pero tendrá que hacerse de nuevo. He encontrado que entre más observo estos objetos, estoy llegando a conocerlos mejor. Digamos que tomo esto y no sé lo que es, después lo reviso y lo devuelvo, pero un día puedo ver estas cosas en alguna publicación y diré, yo tengo esto mismo de Link, de Marx o de Mace, o de la colección de Pretty. Still find this very suspicious. Como ustedes saben, estamos teniendo problemas con la bomba, así que vamos a tener que repararla de hoy a mañana. Aunque va a costar trabajo y aun cuando la hayamos armado, no quedará tan bien como debiera y va a ser difícil trabajar las dos bombas, las dos dragas. Así que nos dedicaremos a seguir investigando una zona más del cuarto 5. El cuarto 5 tiene cosas interesantes en el piso, pero vimos que hay algo irregular, como lo hemos visto aquí en la esquina sudeste. Allí los ladrillos se tendieron en el más puro estilo inglés. Y otra cosa, eso nos da la idea de que los ladrillos fueron retirados en un momento dado y luego los volvieron a poner. Siempre me ha intrigado saber por qué se da esa interrupción, porque se ve que se tomaron mucho tiempo en el tendido del piso, según se aprecia entre los ajustes de los rincones. Así que vamos a levantar el piso para ver qué hay debajo. Este día nos proponemos levantar ese piso y cavar con la draga para ver si hay algo. Es posible que no haya nada, pero si hay algo, puede ser interesante. Por alguna razón levantaron el piso. ¿Sería acaso para ocultar un cadáver o algún tesoro?
Era solo un patrón diferente del tendido del piso, nada que pudiera interesar. Aprovechamos para hacer un corte seccional y ver bien cómo fue construida la pared. Así que el trabajo no fue perdido. No mataron a la suegra ni ocultaron un tesoro, tan solo ladrillos y escombros de una excavación anterior. De otra construcción. Se ha aclarado un misterio, pero algo que todos temen comienza a preocuparles. Bueno, se aproxima una tormenta. Se cree que debe llegar tal vez por la tarde. La visibilidad está bajando muy rápidamente. Cada año estamos esperando un huracán, pero por suerte no nos ha llegado. Y este no es un huracán, sino una depresión tropical. Pero como sea, veremos el mar embravecido, así que vamos a tener que retirar la balsa y a los buzos del agua, por lo que dejaremos de trabajar al mediodía y la vamos a anclar. La sujetaremos de 4 partes para que no se golpee demasiado la balsa. Por un principio de seguridad saldrán los buzos del agua por si la tormenta es seria. Esas son cosas cotidianas aquí y no nos preocupan demasiado. Así que nos preparamos por motivos de seguridad y por eso no entraremos al agua. Pero nada fuera de lo ordinario. Al menos a mí así me parece. En cuanto lleguemos a la playa tendremos que asegurar todo muy bien. La tormenta tiró durante la noche los cables de energía. 2 mujeres que regresaban a su casa se electrocutaron. Es una tragedia para la ciudad. 7 niños quedarán desamparados. Pero los residentes de Port Royal han aprendido a luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Los equipos de buceo se apresuran. Solo quedan unos días para dar fin al proyecto de excavación en el cuarto número 6. Los 2 equipos empiezan a explorar conjuntamente debajo de la pared caída. Dos tercios del cuarto han sido excavados, así que después de 4 años habremos explorado una casa completa. El cuarto 6 fue construido de la misma forma que los otros 2 cuartos del sur, o sea que los 3 se añadieron a los otros 3 cuartos del norte existentes y vemos algo como una alineación en dirección del oeste, o sea que tal vez hubo un cuarto ahí. Se parece mucho a los otros cuartos, pero las paredes no fueron enyesadas ni encaladas. El techo sí estaba enyesado por el yeso que encontramos en el piso, que cayó directamente durante el terremoto. Hasta ahora solo hemos encontrado botellas de forma de cebolla, bastantes boquillas de pipa y cazoletas, objetos de ese tipo. Pero aparte de eso no hemos encontrado muchos artículos en ese cuarto.
El penoso trabajo finalmente ha confirmado que la casa debió ser una taberna con bodegas en la parte trasera. La satisfacción, al ver que al fin se ha podido descubrir un edificio completo de la ciudad, es enorme, pero quedan cientos más sin excavar. El Muelle del Rey, las bodegas y los fuertes. Para los buzos, la tarea final es liberar las botellas de los escombros, reunirlas y llevarlas después de 300 años a la superficie. Me gustaría ver en un futuro cercano un centro de interpretación, poner una represa alrededor de la pequeña superficie del lugar, algo no muy grande, y tal vez un desembarcadero que llegara hasta el lugar que hemos estado excavando, de modo que la gente pudiera ir caminando y ver lo que hay abajo en el agua clara, que se pudieran ver, por ejemplo, los cimientos en que estamos trabajando de momento. Y luego realizar un verdadero trabajo arqueológico. Podríamos hacer una adecuada recomposición de toda la casa y reconstruir toda la estructura en tierra firme para que la gente pudiera ver realmente la casa sumergida en una reconstrucción en tierra, con artículos iguales a los que encontramos en la casa, en la superficie, y empezar en esa escala como punto de partida de nuestro trabajo, y luego organizar el museo orientado más hacia la arqueología de Port Royal, con exhibiciones un poco diferentes a lo que se está exhibiendo en el museo actualmente. Sin conocer el futuro y habiendo explorado solo el 5% de la sección perdida de la ciudad, no cabe duda que aún hay mucho por descubrir. Bajo el sedimento quedan ocultos grandes secretos del desastre que devastó a Port Royal en 1692. El proceso de redescubrimiento habrá de continuar inexorablemente, casa por casa y calle por calle, durante muchos años.